las 7 en punto de la mañana les presentamos los 5 temas que usted necesita saber para estar bien informado. Amenazan con nuevas ofensivas terroristas. El grupo islamista Al-Shabaab, que admitió su autoría en la toma de rehenes en un centro comercial de Nairobi, que dejó 72 muertos, advierte que habrá más. Exige que el ejército de Kenia retire sus tropas del sur de Somalia. En los próximos días no se podrá sacar el certificado de tradición y libertad por internet. Así lo anunció la Superintendencia de Notariado y Registro al informar que desde hoy hasta el próximo domingo este servicio quedará inhabilitado por razones técnicas, pues se le harán ajustes al aplicativo que permitirá implementar una tarifa diferencial que incluye un descuento del 6% a quien haga este trámite precisamente a través de la red. Este nuevo costo regirá a partir del próximo martes 1 de octubre. No despegan las negociaciones entre directivas y pilotos de Avianca. Después de 5 reuniones, los aviadores aseguran que se rompieron los acercamientos que buscaban un acuerdo entre las partes. Ahora el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, será el mediador de la próxima reunión, que será este viernes. Desde hace 2 semanas, los pilotos que reclaman un reajuste salarial entraron en la llamada Operación Cero Trabajo Suplementario. Primer revés para Petro tras el plan de ordenamiento territorial que expidió por decreto. Un concepto del Consejo de Estado advirtió que un alcalde no puede expedir por decreto un POT cuando el consejo respectivo lo haya negado. Con este pronunciamiento como uno de los argumentos fuertes, el Ministerio de Vivienda demandará el plan que define, entre otras cosas, el futuro urbanístico de nuestra capital. El torneo de fútbol profesional en Colombia podría suspenderse. Gran expectativa hay en el país a raíz de la advertencia del gobierno nacional de detener el campeonato si no acaban los hechos violentos. Entre tanto, un sentido homenaje le rindieron los protagonistas del fútbol a los hinchas que murieron violentamente en Bogotá en los últimos días. La estación Ricaurte del Transmilenio, el lugar en el que murió el seguidor del Atlético Nacional, Carlos Andrés Medellín, fue el escenario que reunió a directivos, técnicos y jugadores del fútbol colombiano, así como autoridades distritales que clamaron porque la fiesta del balompié se viva en paz. A las 7:03 vamos en vivo a los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo. Ustedes ya ven a nuestros periodistas y entre ellos está nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, quien está en el sitio donde se produjo una explosión que dejó 5 personas heridas. Eduard, ¿qué es lo último? Juan Diego, pues mira, aquí desde el CRUE acaban de enviar un consolidado de ese hecho que se presentó aquí en la calle Sexta con carrera 42. Se habla que efectivamente llegaron 5 ambulancias al sitio a atender el mismo número de pacientes, pero un dato adicional, un dato nuevo en esta historia. Resulta que dicen que al parecer el conductor de la buseta, minutos antes, pues había interpuesto una demanda en la URI de la localidad por una riña que había tenido al interior del vehículo. Al parecer, mientras transitaba por la calle Sexta hacia el oriente de Bogotá, alguien lanzó un artefacto, al parecer una granada, dejando lesionadas a estas personas, y cuando llegaron a valorar a los heridos, pues resulta que uno de ellos efectivamente tiene una herida en su mano producto de la explosión, pero dentro de ellos hay un hombre de 22 años que tiene un trauma ocular y además tenía una herida producida por un machete en uno de sus manos. Pues es una versión que maneja la Secretaría de Salud y dicen que efectivamente ya una de las personas ya fue dada de alta. Acaba de llegar precisamente el alcalde local de la localidad, quien maneja otra versión acerca de este hecho. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Alcalde, al final, ¿cómo fue que accionaron este explosivo? Es un artefacto explosivo bajo poder accionado mediante medios electrónicos. No se ha detectado aún si es un temporizador electrónico o si es a través de celular. Esa será parte pues de la información que nos pueda suministrar los organismos de inteligencia posteriormente. Alcalde, la Secretaría de Salud maneja una hipótesis que al parecer lanzaron una granada. No se tiene alguna información respecto a una riña. Lo que hemos conversado con la policía es que eso puede obedecer simplemente a un hecho aislado. Aquí tenemos un ciudadano que presentó una denuncia por una riña y ocasionalmente se transportaba dentro del mismo vehículo, pero no hay ninguna información que permita concluir que la explosión del artefacto obedece a la consecuencia de una riña entre terceros. Perfecto, alcalde, muchísimas gracias. Pues bien, la Policía Nacional será la encargada de determinar qué tipo de explosivo fue el que fue accionado aquí en el sector de Puente Aranda, y lo único cierto es que de las personas lesionadas, una fue dada de alta y las otras se encuentran fuera de peligro. Eduard, muchas gracias. Estaremos atentos entonces a más detalles de esta noticia y volvemos a Cali, en donde hasta ahora hay largas filas para pagar el impuesto predial, porque hoy vence el plazo para ponerse al día. Algunos usuarios están denunciando que se están vendiendo los puestos. Carlos Gutiérrez, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenos días.
Mónica, buenos días. Sí, señora, mire, les voy a mostrar largas filas se están registrando a esta hora de la mañana aquí en las instalaciones de la alcaldía municipal. Son personas que vienen a ser beneficiadas con el programa Papayazo. Es una del plan que diseñó el gobierno local para que los contribuyentes se pongan al día con este impuesto. Hasta el 80% serían los beneficiarios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Dicen los usuarios que ha habido mucha improvisación, que ha habido mucho desorden por parte de la administración. Ese plazo vence hoy. Los usuarios aseguran que es necesario que se amplíe ese plazo y que se aumente el número de funcionarios, además que se descentralice la atención al público, porque las personas están desde ayer, desde las 6 de la tarde, y la cola va aproximadamente unas 4 cuadras. Por eso la molestia de algunos de los contribuyentes que dicen que vienen a pagar y que no es justo que los traten de esta manera. Entre otras noticias de la capital vallecaucana, hay controversia por la iniciativa del médico alcalde Rodrigo Guerrero frente al plan desarme de manera permanente. Asegura el funcionario que las 1.394 muertes violentas que han ocurrido hasta el 31 de agosto de este año es argumento suficiente para adoptar esta medida. Asegura también que de esas 1.394 muertes son 128 más que el mismo periodo del año pasado. Y la controversia se teje porque algunos sectores de la sociedad caleña se oponen a esa propuesta. Aseguran que no es justo desarmar a las personas del bien. Entre las que se oponen está el ejército, quien asegura que el 45% de esos homicidios ocurren con armas hechizas. Panorama informativo a esta hora de la mañana desde Cali. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias a Carlos Gutiérrez por toda esa información. 7-7, un cacerolazo adelantan a esta hora en Barranquilla decenas de madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento del Atlántico. De hecho se oye ahí el cacerolazo. Allí está Margarita Ariza. Margarita, buenos días. ¿Y cuál es el reclamo de estas mujeres? Juan Diego, muy buenos días. Es una jornada de rechazo a las políticas del gobierno nacional que según ellas pretende o proyecta el cierre de los hogares comunitarios del bienestar familiar para reemplazarlos por centros de desarrollo integral. Ellas dicen que pues con este cambio quedarían cesantes unas 2.000 madres, mujeres trabajadoras aquí en el departamento del Atlántico. Por eso, como pueden ver, han adelantado esta jornada de protesta, un cacerolazo. Se han traído las ollas, las tapas y todo tipo de utensilios de cocina para protestar. Aquí nos encontramos con una de las mujeres que está liderando esta jornada, Emma López. Además están reclamando derechos laborales. Expresamente las madres comunitarias están en dos temas centrales: la formalización y la pensión. En estos momentos es importante que el gobierno nacional reconozca a las madres comunitarias por los 30 años de trabajo que le han entregado para proteger, para atender a la niñez colombiana. Es justo esta exigibilidad de derechos, la pensión y la formalización. Pero muchísimas gracias. Esto es una antesala de lo que será el paro nacional programado para el próximo 30 de septiembre. La información que registramos a esta hora desde el área metropolitana de Barranquilla. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, muchas gracias. Y en Cartagena, un puesto de salud abandonado hace 19 años está generando una emergencia sanitaria en el barrio La Candelaria, en el nororiente de la ciudad. Yesenia Carrillo, ¿en qué estado se encuentra este edificio y quiénes son los más afectados? Buenos días. Mónica, buenos días. Este puesto de salud abandonado hace 19 años aquí en el barrio La Candelaria, en el nororiente de Cartagena, se encuentra completamente destruido en su infraestructura. Según los habitantes de esta comunidad, pues los vándalos lo han desmantelado, los han dejado sin puertas, sin rejas, incluso se ha convertido en un botadero de basura público y todavía en su interior se encuentran algunos elementos que cuando funcionaba como computadores, rejas y mesas. Los principales afectados con este puesto de salud abandonado son los niños de la institución educativa Omaira Sánchez y de un jardín infantil ubicados al lado y lado de este sitio, pues precisamente está generando una emergencia sanitaria por el número de roedores y de mosquitos que hay en este lugar. La comunidad le está pidiendo a las autoridades distritales que recuperen este lugar y lo conviertan en una zona para la comunidad, ya sea para crear un parque o un CAI, pues lo están necesitando para la seguridad. Es la información desde Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Gracias, Yesenia. Y ahora vamos en vivo a la Policía Fiscal y Aduanera, donde se entregan detalles de un duro golpe contra el contrabando de arroz. Con el director de esa institución se encuentra Jennifer Montoya. Jennifer, ¿cuánto arroz fue decomisado y de dónde venía? Buenos días.
Hola Juan Diego, muy buenos días. Pues miren, en total fueron 35 toneladas de arroz que provenían desde Venezuela, pero más importante que esta decomiso es lo que significa. Es la primera acción realizada por la Policía Fiscal y Aduanera como respuesta a las demandas de los campesinos durante el paro agrario. Como usted bien lo dice, estamos con el general Gustavo Moreno. General, buenos días. Detalles del operativo y qué significa esto para los campesinos colombianos. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Sí, son dos acciones consecutivas. Significa que el Gobierno Nacional, la dirección de la DIAN, la dirección de la Policía Nacional, en su interés por responder a los campesinos de Colombia en el tema agrario, se ha estructurado un grupo élite contra el contrabando de alimentos y agroquímicos. Este grupo tratará no solamente de actuar y aprender este tipo de mercancías, sino sobre todo identificar las estructuras y organizaciones que están detrás de este execrable delito. ¿Este arroz de dónde provenía? ¿Dónde fue decomisado? Bueno, este avión provenía de Cúcuta, provenía de Venezuela. Fue decomisado en las carreteras del departamento de Boyacá, venía a abastecer los mercados locales. ¿Y este grupo élite cómo va a funcionar, general? Bueno, es un grupo élite bien estructurado, el mejor estilo de los grupos que han luchado contra el narcotráfico y grupos armados ilegales en un pasado. Hay un componente de inteligencia, de policía judicial y un componente operacional muy específico. Y vamos a orientarnos específicamente en afectar ese sector que está causando tanto daño y detrimento a los campesinos de Colombia. Muchísimas gracias, general. Pues este grupo de élite inicialmente va a comenzar en Nariño, Boyacá y La Guajira. Los departamentos más afectados con el contrabando de alimentos son Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, @canalclima. Las autoridades en Barranquilla identificaron los lugares donde la comunidad es víctima de robos con escopolamina. Vamos a la capital del Atlántico con Said Gómez para que nos cuente cuántos son estos lugares, Said. Muy buenos días, Mónica. Efectivamente son 4 los lugares que han identificado las autoridades. Se encuentra la avenida Circunvalar, el corredor universitario, la avenida Murillo, la zona centro de la ciudad. Allí, en el sector de la carrera 41, es donde las autoridades han identificado donde se ha incrementado el uso de escopolamina por parte de esta banda delincuencial. Esto fue lo que vivió el Ojo de la Noche en la ciudad de Barranquilla. Este es uno de los 4 puntos de Barranquilla donde, según un reciente estudio realizado por las autoridades, se presentan la mayoría de hurtos mediante el uso de escopolamina. El mayor Edwin Santamaría, jefe de la SIJIN, explicó cómo opera la banda conformada en su mayoría por mujeres. Abordan a la persona manifestando la necesidad de obtener información de una dirección, situación que utilizan algún documento, una servilleta o un papel con la supuesta dirección anotada, en ella va incluido la sustancia. En los últimos 2 meses las autoridades han reportado que 6 hombres fueron víctimas de esta droga llamada escopolamina. Se presume que alguno de ellos habría recibido la droga en un vaso de licor. De acuerdo a las denuncias recepcionadas, tenemos sectorizados 4 puntos en donde se han cometido estos delitos, los cuales son la avenida Murillo, avenida Circunvalar, corredor universitario y la zona céntrica de la ciudad. En los últimos días, un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer que, según las autoridades, se hacía pasar como ciudadana venezolana y atacaba a sus víctimas, en su mayoría estudiantes en la zona del corredor universitario. En otras noticias, en un video aficionado quedaron registrados los momentos en que la comunidad del municipio de Soledad, en un barrio ubicado en el municipio de Soledad, persiguió y posteriormente capturó a un sujeto que minutos antes había evadido el cerco de las autoridades cerca a un retén. Esta persona, quien portaba un arma de fuego y hizo varios disparos al aire intimidando a la ciudadanía, finalmente fue capturada por personal de la policía, quienes lo condujeron hasta la unidad de reacción inmediata. En el video se observa cómo esta persona finalmente es capturado por patrulleros de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Esto por el momento, la información que entregamos desde la capital del Atlántico. Said Gómez, Noticias Caracol.
Muchas gracias a Said por su reporte. 7:43 minutos de la mañana. Hay alarma de las autoridades de Bogotá por la proliferación de lugares de consumo de droga y la presencia de habitantes de la calle. Según la alcaldía, este será uno de los frentes para liderar la estrategia que permita combatir este tipo de establecimientos. Eso por lo menos fue lo que dijo el secretario de Integración Social, Jorge Rojas. Según Jorge Rojas, actual secretario de Integración Social de Bogotá, hay al menos 150.000 personas en situación de pobreza extrema que todavía hacen falta por atender. El problema es que mientras la política se ejecuta, el Bronx se multiplicó por 15. Se siguen diseminando en la ciudad puntos específicos en donde el microtráfico, el narcotráfico y habitantes de calle se convierten en un cóctel de violencia y violación de derechos. En este momento Bronx, y tenemos el tema el amparo en Kennedy, y tenemos el tema de Suba. Por eso anunció un plan de choque con el que se busca desatrasar las tareas de la Secretaría. Uno de los temas que más preocupa es la forma de contratación que hizo que 24 jardines se arrendaran, pero no pudieran funcionar porque no se lograron hacer las adecuaciones a tiempo. No tuvimos la capacidad gerencial para garantizar que esos procesos se hacían a la par, es decir, se arrienda la casa, se hacen las adecuaciones, se contratan las maestras, se organiza la cocina y los niños están listos para empezar. Dentro de las deudas está la atención a personas en condición de discapacidad. Según el funcionario, de los 15.000 que deberían estar atendidos, solo se ha llegado a 2.000. Miles de manifestantes bloquean a esta hora la Troncal de Oriente en el departamento de Cesar. Unos 400 policías tratan de habilitar el paso. Los cerca de 3.000 mineros procedentes del sur de Bolívar que protestan en Aguachica desde hace 26 días bloquearon la Troncal de Oriente atravesando vehículos y regando petróleo crudo en la calzada. Miles de conductores y viajeros resultaron afectados. Anito, que veníamos subiendo y se nos atravesaron encapuchados y nos hicieron atravesar las mulas y reventaron las mangueras. Nos pincharon las llantas con chuzos. Otros manifestantes se unieron a la protesta y atacaron con piedras a la policía. La fuerza pública respondió con gases lacrimógenos y chorros de agua. Si nosotros dejamos que los antimotines lleguen aquí, va a pasar lo mismo que ha pasado con todas las protestas nacionales. Entonces, sí, es una cosa lamentable, pero que el gobierno nos obligó a llegar a eso. Algunos viajeros intentaron cruzar los bloqueos en motos o a pie, pero fueron afectados por el crudo derramado en la calzada. Voceros de los mineros aseguran que permanecerán allí hasta que el gobierno los escuche. Como la perspectiva de nosotros los campesinos en el sur de Bolívar. Los manifestantes dejaron gigantescas piedras sobre la carretera y hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la problemática. 8:05 minutos de la mañana, el gobierno se pronunció sobre la carta del jefe guerrillero alias Timochenko, quien criticó la intervención del presidente Juan Manuel Santos ante la ONU. Humberto de la Calle, jefe negociador de la delegación oficial en La Habana, dijo que con este discurso se buscaba era ampliar las posibilidades para la paz y señaló que no aceptarán amenazas de ninguna naturaleza a propósito de la advertencia de las FARC de hacer revelaciones de intimidades de la mesa. Pero la circunstancia de este anuncio permite recordar a los colombianos que la confidencialidad fue pactada por ambas partes mediante la firma de plenipotenciarios de ambas partes y con el propósito de preservar la conducción del diálogo, de tal manera que para el gobierno la supuesta revelación de lo ocurrido en La Habana no constituye ni puede constituir ninguna amenaza. Los diálogos de paz se deberán reanudar entonces el próximo 3 de octubre en La Habana, Cuba. Estaremos muy atentos a todas las reacciones. Y Noticias Caracol habló en exclusiva en Nueva York con uno de los economistas más destacados del planeta, Ben Ramsey, economista jefe para Sudamérica y el Caribe de JP Morgan. Habló con nuestro director Luis Carlos Vélez. Estos son algunos apartes de la entrevista. Ben, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Noticias Caracol. Buenas tardes. Un gusto. Ben, ¿cómo se ve a Colombia desde acá, desde Wall Street? Yo creo que sobre todo en general Colombia todavía para los inversionistas extranjeros es un país que tiene una perspectiva bastante positiva. Yo creo que este año se ve un poco más complicado, tanto por un crecimiento del PIB
que no ha sido tan dinámico que en años anteriores y tanto por lo que todavía no ha llegado a preocupar hasta ahora los inversionistas, pero unos procesos políticos de la paz, de elecciones que ya van a ser parte de la historia de Colombia en el primer trimestre, creo, de 2014. En Colombia hay una creencia, y esta es que cuando se firme la paz, inmediatamente los inversionistas extranjeros van a invertir en Colombia. ¿Eso es así? Para los inversionistas que ya están, todos esperamos de que den resultados el proceso de paz para el propio país que ha sufrido tanto por tantos años. Pero yo no creo que es una cosa así que hay gente esperando entrar, solo que están esperando para que se firmen un acuerdo. Yo creo que la gente, los inversionistas ya saben que Colombia es un buen lugar con muchas perspectivas y ya están. ¿Cuál es la percepción que se tiene desde acá, desde Nueva York, sobre las protestas, las manifestaciones que se vieron en Colombia? Mira, no es que no hemos pensado que hay como un impacto en la macroeconomía en sí por esas manifestaciones hasta ahora. Sin embargo, en cuanto han impactado a variables bastante importantes como la confianza del consumidor, como el propio apoyo popular del presidente, y ya como estamos yendo a un proceso electoral que, como dije antes, no fue visto como algo con mucha incertidumbre, ahora tal vez hay un poco más. Yo creo que las protestas ya están parte de tal vez una historia, como dije, con más incertidumbre que habíamos visto antes. Uno de los pilares del argumento del expresidente Álvaro Uribe tiene que ver con la confianza inversionista, y él asegura que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha minado esa confianza inversionista internacional. ¿Es eso cierto? ¿Eso se ve acá así? Yo creo que yo diría que no. Yo creo que todavía hay una perspectiva de Colombia tiene muchas perspectivas y para el mediano y largo plazo es un lugar donde hay muchos inversionistas que quieren estar en Colombia por su mercado interno, por la perspectiva de lo que es la Alianza del Pacífico, el gran mercado potencial entre varios países que son muy parecidos en términos de sus políticas macroeconómicos y por básicamente un framework, digamos, de políticas macro que son muy estables y muy sólidos. Vamos ahora con noticias de salud. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente. Las cifras son alarmantes. Los datos oficiales indican que en nuestro país 1 de cada 5 jóvenes menores de 19 años ha estado en embarazo y la situación no mejora. Doctora Fernanda, buenos días. Así es, muy buenos días. Pues les cuento que los casos en menores de 15 años van en aumento y detrás de esto hay una serie de factores como falta de educación, de recursos, el adecuado acceso a los métodos de planificación familiar. También hay muchos mitos y falsas creencias, temas culturales, religiosos, en fin. La idea es que desde los hogares todos empecemos un trabajo de pedagogía para evitar esta situación y todas las complicaciones físicas, emocionales y sociales que trae. Ella es Daniela, tiene 18 años y hace 3 su vida cambió para siempre. Bueno, pues yo quedé embarazada de 14 años, lo tuve a los 15, pues fue muy duro porque a mí me iban a celebrar a los 15 y no me los pudieron celebrar por eso. Mi mami me decía que hay que cuando haya tener relaciones sexuales que me cuidara, pero con condón, más yo no sabía qué métodos anticonceptivos había para yo cuidarme. Desconocimiento o información inadecuada. Unos de los factores que influyen para que casos como este sean cada vez más frecuentes, como lo asegura Jimmy Castañeda, director de educación de la Federación Colombiana de Ginecología. Se han visto grupos de adolescentes que no planifican por ningún motivo porque piensan que les hace daño, igualmente porque su pareja no lo permite. Algunos grupos de niñas buscan embarazarse y ojalá embarazarse de los líderes, los que se ven como líderes socialmente en los barrios, porque eso les da estatus. Estos embarazos a edades tempranas implican mayor riesgo de complicaciones como tensión alta o diabetes durante la gestación, partos prematuros, infecciones y mortalidad materna. Afortunadamente para Daniela y Mateo, su bebé, todo salió bien y ahora ella tiene claro su mensaje para las niñas y jóvenes del país. Que se acerquen a diferentes centros de salud, que hay mucha información sobre los métodos anticonceptivos que hay mucho método anticonceptivo, tanto para mujer como para el hombre, para cuidarse, que se cuiden
y que es cierto que como dicen que hay que uno se deja hallar por el momento, pero por el momento hay que al bebé y eso es para toda la vida. Desde cuando los niños y las niñas están pequeñitos y hay que explicarles cómo es la vida real, que la sexualidad existe y hace parte del ser humano, que existen métodos de planificación. Hoy en día Colombia cuenta con centros amigables del gobierno, fundaciones e instituciones de salud para atender esas dudas, no solo de los jóvenes, sino de sus padres. Feliz día, doctora. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 2:30 con una nueva edición informativa. Ya viene Día a Día. Esto es Noticias Caracol, Primero en Noticias. Buenos días.